Hola, yo soy Paris y este es mi mundo. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo top del canal del mundo de París. Recuerda, suscríbete. ¿Sí? ¿Ya lo hiciste? Bueno, pues entonces empecemos con este video. En este top hablaremos solo de los personajes que albergan tanto sufrimiento que desean morir. Para personajes con historias trágicas pero que viven con dignidad habrá otro top. Pero antes de entrar a hablar de ello, hay que entender el sufrimiento como un estado específico de distrés, que ocurre cuando se percibe una destrucción inminente del individuo, un estado de conciencia donde hay toda ausencia de plenitud, tranquilidad o satisfacción. Así que empezaremos a hablar de un estado que proviene de historias trágicas o desafortunadas, que ofrecen mayor profundidad a una obra, que permiten un desarrollo de personajes realmente complejo y que tienen además como propósito narrativo dejar un mensaje impactante o conmover al espectador. Así que bienvenidos a este triste top 5, personajes de anime que desean morir, y prepara un pañuelo o palomitas, lo que prefieras, para conocer a fondo las historias de estos 5 maravillosos personajes. Dazai es un personaje del anime Bungo Stray Dogs y se nos presenta con bastante matices, que te hace pensar que es un personaje gracioso, animado y moral, con bastante claridad entre la divergencia del bien y el mal. Sin embargo, es la representación literaria de un escritor japonés que se suicidó. De allí nace la inspiración del autor de Stray Dogs para profundizar en el sufrimiento al interior de este protagonista. Dazai es un personaje que desde el principio intenta suicidarse de forma cómica, pero no es más que una realidad que esconde en su interior. Este impulso maníaco solo es el síntoma que revela un agujero profundo y oscuro en su intimidad, un vacío que no puede llenar. Y aunque lo intenta por medio de los estímulos como el enfrentamiento intelectual o el enfrentamiento físico, es decir, busca un estímulo en la guerra, algo que lo haga sentir vivo, también en el transcurso de la historia podemos evidenciar su crueldad. Todo el tiempo está sacando adelante planes donde la integridad psicológica o física de los demás es irrelevante, mostrando toda ausencia de principios. Lastimó a Akutagawa constantemente para pulirlo como luchador, sin importarle que sus métodos le propiciaran dolor y sufrimiento. Tanto el carácter y desequilibrio mental de Akutagawa se debe a esta tóxica relación que tuvo con Dazai. Además, nuestro protagonista cuenta con una oscuridad que no se evapora, que permanece en su interior a pesar de mostrarse empático y sonriente. Podemos apreciar esta disonancia emocional por medio de rastros que nos deja el autor en medio de diálogos y conversaciones, donde apreciamos la idea que tiene Dazai sobre la vida, sin sentir responsabilidad alguna por todos los asesinatos de los que fue autor. Para él, no tiene mucha importancia la muerte y mucho menos la vida, y si esa vida es de otros, tiene mucho menos valor. El sufrimiento de Dazai está latente permanentemente en la historia del personaje, que se fusiona con el deseo auténtico de morir, aunque falle una y otra vez. En su interior, desea la muerte más que nadie en el mundo. En el puesto número 4 se encuentra Zero de Vampire Knight, una historia de vampiros, sí, inmortales seres que solo pueden morir asesinados, y que cuenta con la historia de un personaje que carga un sufrimiento inexorable. El calvario de Zero empieza desde su infancia, cuando toda su familia es asesinada por vampiros, unos seres en los que canaliza su dolor, su ira y su resentimiento. Para Zero, los vampiros son seres repudiables, carentes de todo sentido de humanidad, y por lo tanto, no se le puede ofrecer dignidad ni el derecho a la vida. Zero los quiere eliminar a todos, quiere matarlos con sus propias manos, quiere hacerlo él mismo y arrebatarles la vida, así como ellos le arrebataron a su madre, a su padre, a su hermano, y lo dejaron completamente solo. Sin embargo, el odio que alberga por estos seres de la noche lo canaliza en sí mismo, porque como sobreviviente de esta masacre, nuestro protagonista queda pagando con su vida aquel sufrimiento, no solo por ser el testigo de la muerte de quienes amaba, no solo por el dolor que le causa la ausencia, no solo por la frustración de no haber podido hacer nada para salvarlos, sino también por terminar convertido en lo que más odia. Zero también es un vampiro, y cargará con esta agonía durante toda la obra, y quizás por tratarse de un shoujo, la narrativa tiene un gran impacto emocional, tiene toda una connotación sentimental. Sin embargo, la depresión de nuestro chico vampiro de cabello cenizo es palpable, tanto que el autor deja entrever durante algunas escenas el deseo que tiene Zero por arrebatarse la vida, pero encuentra en ser cazador la motivación de lidiar con el dolor y esperar la muerte
luchando. Y es que para Matsuri, el autor de Vampire Knight, Zero no merecía ser feliz. Además de toda la historia trágica que le dio, todo ese fatídico pasado con el que lo construyó y su incesable deseo por morir, le pone a su lado una protagonista carente de vida, de personalidad, además incapaz de reconocerlo como un personaje determinante en la historia. Y ojo, no digo que el amor o las parejas sean la solución a graves casos de depresión o tristeza, pero el amor puede ofrecer esperanza, y la esperanza ser el motor de liberación que requiere cualquier personaje en medio de la oscuridad. En el tercer puesto se encuentra uno de los personajes más simbólicos y con mayor construcción narrativa de un anime, y es que quizás Rei Ayanami podría ser uno de los personajes que explica mejor el sufrimiento que nace a partir de la soledad. No se trata solo del concepto del sufrimiento por un duelo, por la pérdida o la ausencia, sino por la incapacidad que tiene para comunicarse. El sufrimiento de Rei es silencioso y apático, no puede entender a nadie, nadie puede entenderla, y mucho menos es capaz de entenderse ella misma, porque no es natural, porque no es humana, porque es un clon, una herramienta que fue creada para cumplir unas tareas, un producto de la ciencia. Ella no es nada más. Rei es un personaje que desde el principio es extraño para nosotros, tanto que nos incomoda, es menos humana de lo que puede llegar a ser un personaje artificial de otra obra, pero eso tiene su argumento narrativo y una construcción ejemplar, porque Rei literalmente se encuentra vacía. Toda su condición biológica y psicológica la mantienen aislada, sin capacidad para socializar y con una perspectiva apática de la realidad. El autor la construye a partir de una gran indiferencia de los demás. A nadie le interesa Rei, pero a pesar de ello podría vivir con eso, porque no conocía nada más, porque nació para estar vacía. Y sin embargo, en el momento que Shinji muestra genuino interés por ella, su personalidad empieza a cambiar, su conciencia empieza a transformarse, empieza a adquirir individualidad. Aquello le impacta tanto que busca conectar con otros también. La vemos cuando trata de aconsejar a Asuka, que tiene problemas con su Eva, y en cambio recibe desprecio y una bofetada. Y es en medio de su evolución que experimenta el desconcierto y experimenta por primera vez el dolor y el sufrimiento. El autor nos demuestra por medio de Rei que los vínculos y las relaciones son necesarias para aprender y experimentar las emociones. Rei no solo deseaba morir, sino que entregó su vida sin vacilar más de una vez. Lo vimos mientras era conejilla india de Nerf, siempre herida, siempre vendada, siempre lastimada, con la mirada vacía, sanando heridas tan profundas que empezaban a tocarle el corazón. Y vemos construir esta premisa cuando finalmente se entrega el ángel Armisael en cuerpo y alma. En otro video podríamos hablar de las analogías sexuales de este ángel. Y lo hace porque no importa si moría, porque nadie iba a llorarla, porque su existencia era reemplazable, porque para Rei, durante toda la obra, la vida de los demás era más importante que la suya. Incluso, a pesar de su evolución y su transformación a una plena conciencia, deja la última y más importante decisión a Shinji Ikari, de salvar o no a la humanidad, porque para Rei, la existencia no era más que una experiencia del mundo terrenal, en el que no importaba si ella estaba o no. En el puesto número 2 se encuentra una de las historias más trágicas de un shonen, y es la historia de Itachi Uchiha. Itachi desde que es muy chico desarrolló un sentido de conciencia agudo y profundo, tanto que lo llevó a preguntarse cuál es el sentido de la vida. Cuestionarse la trascendencia de la existencia lo ayuda a madurar prematuramente y amplió tanto su razonamiento que podría acercarse al de un Hokage, y es precisamente esta inteligencia la que lo convierte, aun siendo un niño, en un ninja de élite, cristalizándose en el pilar de toda su familia, de todo el clan Uchiha, y sosteniendo una insoportable carga aún sin alcanzar su edad adulta. Allí empieza el sufrimiento de Itachi, con la insoportable carga de la vida de otros, tan insostenible que decide saltar al vacío, pero en medio de esta determinación para acabar con su propia vida, vislumbra un cuervo, que le hace tener una epifanía. La vida no es solo muerte, también es nacimiento, y es en ello que presiente la vida de su hermano. Su esperanza sería su propósito, algo por lo que trabajaría toda su vida hasta su muerte. Y es precisamente este cuervo una metáfora que acompaña al personaje durante toda la obra.
Es el cuervo con el que rompe el Edo Tensei hecho por Kabuto. Es el mismo cuervo con el que transfiere su poder a Naruto, siendo este cuervo un símbolo que poéticamente representa la conciencia y un presagio de muerte, como alguna vez lo dictaminó Edgar Allan Poe en su más emblemática novela. Itachi deseaba morir desde mucho antes de cargar con tantos pecados, con tanta pena, con tanta culpa, una culpa que aceptó desde el momento que asesinó a todo su clan. Lo hizo sin tapar su rostro, lo hizo sin esconder sus intenciones, lo hizo con plena conciencia de que aquello fuese como fuese, era el peor y más sanguinario acto que haría en vida, y debía cargar con toda la responsabilidad. Lo asumió, aunque eso representara más sufrimiento. Y luego Sasuke debía expiar sus pecados ejecutándolo, dándole justicia a Konoha. Sin embargo, se equivocó al pensar que permitirle a Sasuke ejecutarlo podría sanar el sufrimiento de ambos. Si no crees que un personaje que murió arrepentido del plan que elaboró toda su vida, que perdió a casi toda su familia, que estuvo obligado a asesinar a todo su clan, que no pudo proteger a su hermano menor, que tuvo que ser olvidado por la aldea donde nació y a la que protegió, no es el sufrimiento representado en un personaje, entonces, amigo, no tienes corazón. Finalmente, el puesto número 1 es Ulquiorla de Bleach. Sí, un antihéroe con una profundidad indescriptible, que nos recuerda a obras filosóficas maravillosas como el libro tibetano Entre la vida y la muerte, un concepto platónico coherente de la vida y un hi-fi para emos, de lo más increíble. Dijo nadie, nunca, jamás en esta vida. Ahora sí, vamos con el verdadero número 1. A diferencia de Itachi, el puesto número 1 no tuvo beneficios de guión y el autor no se embelezó con su fuerza. El número 1 es uno de esos personajes con los que puedes empatizar incluso cuando sabemos que por momentos pertenece al grupo de antagonista, porque Reiner es de los pocos personajes que se pueden sentir orgánicamente humanos, no importa su postura ideológica o las decisiones que tome como precursor de la guerra, porque lo entendemos. Isayama hizo un gran trabajo narrativo con Reiner y lo construyó magistralmente, a diferencia de otros personajes de la misma obra con más protagonismo. El sufrimiento de Reiner empieza a desmoronarlo desde muy pequeño, siendo tan solo un niño el fruto de una relación pecaminosa entre su padre y su madre, que había escondido ser de naturaleza aldeana, personas consideradas demonios, la escoria más grande de la humanidad, y él es producto de esta diabólica relación. En consecuencia es abandonado y discriminado gran parte de su vida. Reiner, antes de poder desarrollar una conciencia dubitativa, es adoctrinado para ser una herramienta más de una guerra fascista. Se le inculca un racismo irracional y debe cargar no solo con el pecado de su madre, sino también de toda la etnia de la que no eligió nacer. Él no decidió ser un aldeano y debía cargar con sus pecados aún así. Reiner, antes siquiera de haber nacido, era odiado y debía odiar. Tergiversaron tanto su mente que enfatizaron en el concepto de la paz por medio de la subyugación como la única opción válida para conseguirla. Es indiscutible que el contexto donde Reiner se desarrolla es bastante injusto y despiadado, y amerita un video propio. Claro, suscríbete a mi canal si quieres un video de Shingeki no Kyojin. Perdió su infancia, perdió su inocencia y perdió su identidad. Y es precisamente este el sufrimiento de Reiner, el titán acorazado. Pero no es hasta que se infiltra en el equipo de reconocimiento que contrasta la realidad con lo que creía saber, con lo que le habían enseñado. Sus enemigos no son demonios, son niños como él, con los que crea verdaderos vínculos. Sin embargo, tiene una misión y pertenece al grupo contrario, a los enemigos. En ese momento es que Reiner descubre el peso del odio de su propia patria por ser un eldiano, y el odio de los amigos que descubrieron sus mentiras a los que tuvo que traicionar. Isayama construye a Reiner tan leal que es uno de los pocos personajes que no gana nada, que fracasa en todo le sale mal, los planes, las misiones, las relaciones. Reiner es un perdedor, y es aún más triste cuando descubres que a lo largo de su historia a Reiner el mundo no le dio nada, y los eventos de toda su vida le quitaron la capacidad de soñar. Toda la vida de Reiner y cada una de sus experiencias le genera un trastorno postraumático, sufre de una fragmentación de personalidad, se repudia a sí mismo y lo atormentan sus decisiones, la culpa,
la puede sentir, la puede ver aún con los ojos abiertos. ¿Ahora lo ves? ¿Lo notas? ¿Entiendes por qué Reiner desea morir? Lo vemos tener conductas suicidas como cuando lleva una escopeta a su boca, pero le falta valentía para jalar el gatillo. Lo vemos cuando queda inconsciente peleando contra Eren en Marley. Está desprovisto de todo valor, de todo sentido de lucha, y aún así es obligado una y otra vez a tomar acción, a tomar partido, a ser parte de la guerra que no soporta. Y como guerrero solo busca ponerle fin a su sufrimiento cumpliendo su misión, aunque no quiera, aunque no lo soporte, aunque ya se haya rendido. Es Reiner Braun, uno de los personajes más desafortunados del anime, uno que quiere morir, pero no puede hacerlo porque hay personas que cuentan con él, como Falcon y Gaby, que todavía sienten de Reiner un protector. Bueno amigos, hasta aquí este video. Como pudieron notar, recabamos varios tipos de insoportable sufrimiento, la agonía de existir, la pena por la ausencia, el vacío por la soledad, la tragedia y el problema de la identidad. Pero eso sí, recuerda que si te sientes triste o sientes mucho dolor, es mejor que acudas a un especialista. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos, que eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en un próximo video y chao chao.